pues voy a dar lugar a la presentación de esta webinar patrocinada por Nutricia. En primer lugar, bueno, mi nombre es Elena Palacios, soy matrona, tesorera de FAME. Y esta webinar trata sobre el papel de la microbiota en la identificación, prevención y tratamiento de la mastitis subclínica. A continuación, antes de pasar a presentar las ponencias, quería comentaros que las preguntas se realizarán al final de ambas ponencias en el apartado de Q&A que hay en la parte superior de las pantallas. Y también me gustaría mencionar que al final aparecerá un cuestionario de satisfacción que agradeceríamos que cumplimentéis. De acuerdo, pues doy paso a nuestra primera ponente. Ella es Blanca María Díaz Díaz, es matrona vocal de APMEX, que es la Asociación Profesional de Matronas de Extremadura, que es miembro de FAME, y ella es asesora de lactancia y nos va a hablar del amplio espectro de la mastitis subaguda. Adelante, Blanca. Hola a todos, bueno, gracias Elena por presentarme. Me llamo Blanca María Díaz, me podéis llamar Blanca y soy matrona, asesora de lactancia y vocal de la Asociación de Matronas de Extremadura, como me ha presentado muy bien María. Y bueno, cuando hemos tenido un pequeño problema técnico y yo no voy a poder compartir directamente lo que sería la presentación de la microbiota, me la van a compartir de la Secretaría Técnica, que están empezando ya. Muy bien, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, como os han dicho, vamos a hablar del papel de la microbiota en la identificación, prevención y tratamiento de la mastitis subclínica y del amplio espectro de la mastitis subaguda. Siguiente, por favor. La Organización Mundial de la Salud en 2014 planteó aumentar el ratio de lactancia materna exclusiva en un 50% en todo el mundo para el año 2025. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que a la lactancia se le da importancia a nivel mundial, que la Organización Mundial de la Salud está poniendo el foco en la lactancia y le ha dado la importancia que tiene y está dispuesta a apoyar a las madres en todo el mundo para que consigamos una lactancia materna exclusiva mayor entre las mamás. Siguiente, por favor. Frente al objetivo del 50% que propone la Organización Mundial de la Salud en el año 2025, actualmente en España el porcentaje de lactancia materna exclusiva a los 6 meses se sitúa en torno al 28,5%. Son cifras similares en España a las que hay a globales europeas, pero son lejanas a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Siguiente, por favor. A pesar de que se le da una importancia reconocida al amamantar, esta práctica aún no está implantada a nivel mundial, sobre todo en países más desarrollados. La encuesta sobre hábitos de lactancia de España recoge una duración media de lactancia materna en nuestro país de 6 meses. Media, entonces, quiere decir que hay lactancias que duran 3 meses y hay otros que pueden durar 9. Es necesario que se produzca un mayor apoyo a la lactancia materna a nivel social y laboral, no pudiéndose responsabilizar únicamente a las familias. Es decir, se nos está pidiendo un 50% a nivel mundial de lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses, pero se está responsabilizando a las madres. Es decir, no se está apoyando a la lactancia materna desde un punto de vista social y laboral. Siguiente, por favor. La Organización Mundial de la Salud define en 2020 la mastitis como una inflamación del pecho que puede ir acompañada o no de una infección. Siendo esta la definición de mastitis, que como digo puede ir acompañada o no de infección, reporta entre un 2,6 y un 33% de mujeres que sufren mastitis. Esta variabilidad se deriva a un diagnóstico muy heterogéneo en la práctica clínica. Siguiente, por favor. Según la definición de la OMS, cuando hablamos de mastitis, la práctica clínica, hablamos de que la mama tiene una parte sensible que está caliente e inflamada y la madre refiere síntomas de enfermedades sistémicas, es decir, una temperatura de más de 38 grados y medio, escalofríos, dolores similares a los de un proceso gripal. Esta sería la definición de 2020 de mastitis. Siguiente, por favor. Sigue eso. Cuando hablamos de esta definición de mastitis, en la que estamos hablando de que hay una reducción de la secreción de leche materna y una inflamación aguda del pecho, nos estamos refiriendo solamente al punto de iceberg
de las mastitis. Es decir, estamos diagnosticando solamente las mastitis agudas, las que cursan con un proceso similar al de una gripe. Siguiente, por favor. Y nos estamos dejando toda la parte profunda del iceberg, que es muy grande, que serían las mastitis subagudas. Las mastitis subagudas sí cursan con inflamación del pecho, con efectos locales como puede ser hinchazón, dolor, sensación de quemazón, reducción en la secreción de leche, muy importante, pero no tienen efectos sistémicos. Muchas veces una mastitis subaguda se nos puede estar confundiendo con una subida de leche. Siguiente, por favor. Una vez visto el iceberg y que básicamente si nos regimos solamente por la definición de mastitis como mastitis aguda, no estamos abriendo toda la ventana de diagnósticos que podemos hacer. Siguiente, por favor, que es el de la mastitis subclínica. Es una mastitis que cursa con una reducción de la secreción de leche y un alto recuento de bacterias en la leche, pero sin cambios inflamatorios. Es decir, la microbiota normal que hay en la mama, que tiene una cantidad de bacterias de diferentes especies, no está bien equilibrada. Hay más bacterias de un tipo que de otros, entonces se produce una disbiosis y una reducción de la producción de leche. ¿Qué es lo que vemos nosotras en la consulta como matronas? Madres que llegan con poca producción de leche, que piensan que su leche no es buena, no es de buena calidad y a su niño no le está alimentando o que no tienen suficiente leche. Siguiente, por favor. Existe un amplio espectro de condiciones inflamatorias en el pecho durante la lactancia que acompañadas y pueden producir lo que sería una mastitis grave. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente durante el posparto y por qué se producen estas mastitis subagudas? Porque hay un exceso de la producción de leche. Es decir, llega un momento en el posparto en que las madres empiezan a producir gran cantidad de leche. Todas sabemos que los lactantes, sobre todo las primeras semanas, maman mucho tiempo, el cuerpo entiende que tiene que producir mucha leche y esto lo hace de golpe. A esto se le suma la disbiosis. Tiene mucho que ver también en el posparto, el cansancio de la madre, no siempre hay una buena alimentación. Puede haber también otros factores como pueden ser antibióticos o algún proceso del parto y del posparto que producen la disbiosis de la microbiota de la mama. ¿Esto qué es lo que produce el exceso de producción y la disbiosis? Un estrechamiento ductal de los conductos mamarios que puede derivar en un galactocele en el caso de que la leche se quede en el conducto y no salga, o en un flemón de la mama que si no se trata puede derivar en una mastitis bacteriana que se infecte y en un absceso. Igualmente, aunque no lleguemos al flemón, el estrechamiento ductal puede producir una mastitis inflamatoria que si no se detecta a tiempo y produce un acúmulo de leche, va a derivar en una mastitis bacteriana y en un absceso. Siguiente, por favor. La principal causa de la mastitis es la congestión del pecho no resuelta, que sucede cuando la leche no puede salir a través del conducto y se acumula en el pecho. Aquí en esta imagen, siguiente por favor, vemos de una manera más gráfica, como en la primera imagen, en el primer conducto, hay una gran variedad de bacterias que son las que forman un conducto mamario sano. Están todas en equilibrio, hay una variedad, cada una hace su función y conviven. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vemos en la segunda imagen? Cuando se produce una proliferación de un único grupo de bacterias, no sé si se ve bien, si podéis lo ampliáis, porque veis que quedan algunos colorcitos que serían los otros tipos de bacterias que están en menor número. El conducto mamario se inflama porque hay una disbiosis, no hay un equilibrio entre las bacterias. Cuando este conducto se inflama y se obstruye, se produce el edema. En el momento que obstruimos totalmente el conducto, la producción de leche baja tremendamente y la madre tiene una hinchazón de la mama, que si no se maneja de forma correcta puede progresar a una condición de espectro de mastitis. Siguiente, por favor. Aquí más o menos es lo que os he vuelto a contar antes, pero explicado de una manera más gráfica, en el que el desequilibrio de la microbiota puede producir también por sí solo una mastitis. Tú tienes en un posparto, lo que os he comentado, un exceso de producción de leche, una subida, un lactante que mama de manera constante, que además es lo que nosotros le decimos a las madres, que se pongan al niño al pecho, que la demanda, que no dejen de aprovechar esa demanda
para aumentar la producción, y a eso acompañado de una disbiosis en la que hay un aumento de estafilococos, streptococcus y corynebacterium, reducen la microbiota sana de Lactococcus y Lactobacillus, y ahí en esa disbiosis, en ese desequilibrio, con ese exceso de producción de leche que se está produciendo, sobre todo al inicio de la lactancia, es donde se está produciendo una mastitis subclínica, una mastitis que no cursa con un proceso gripal de la madre. Siguiente, por favor. Os estoy hablando mucho de la microbiota de la leche materna y de que los resultados bueno, de lo que tiene sobre la producción de leche materna. Para poneros un poco más en situación, hablando de la microbiota, los últimos estudios que se están haciendo y la última evidencia científica dice que la mama tiene su propia microbiota, igual que la puede tener el intestino, la podemos tener cada uno de nosotros. En el caso de la microbiota de la mama, perdón, va a estar relacionada directamente con el intestino de la madre, es decir, con que la madre tenga una propia microbiota intestinal saludable y con el feedback que va a recibir de la boca del bebé. Todos nacemos ya con nuestra propia microbiota, tanto en la boca como en todo nuestro cuerpo, y el bebé, al succionar la leche de la madre, también va a tener ahí una transferencia hacia la madre de una microbiota, que a través de mi propia microbiota intestinal de la madre, de su sistema enteral y del feedback del bebé, va a formar la propia microbiota de la mamá. Siguiente, por favor. ¿Qué factores son los que determinan que esa microbiota de la leche humana sea sana? Primero, hay unos factores que son de la propia persona. Como os he dicho, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia genética y hay gente que tendrá una microbiota más sana que otra, o rica o menos rica en diferentes tipos de bacterias. Concentración de citoquinas, inmunoglobulinas y células inmunitarias que sobre todo se derivan del proceso inflamatorio de la subida de la leche, como sería una hiperlactancia o una secreción de leche muy frecuente en los primeros días y también muy relacionados con todo el proceso inflamatorio del posparto. No vamos a dejar de decir que el parto es un proceso muy costoso para el cuerpo, en el que, claro, el cuerpo se tiene que recuperar. Si vemos una analítica mismamente de una madre que acaba de parir, tiene una anemia, tiene un aumento de leucocitos, es decir, que ahí hay un proceso en el que nuestro cuerpo se está recuperando y nuestra microbiota puede haber sufrido una bajada de defensas. También es importante tener en cuenta que si la madre durante, por ejemplo, durante el embarazo, el segundo, el tercer trimestre, o durante el parto, está en contacto con antibióticos, como puede ser con una infección del estreptococo, viene en orina o viene en vagina o en recto, o ha estado con alguna infección de orina o ha tenido algún tratamiento gripal y ha tenido que tomarse antibióticos, también eso ha podido afectar a la propia microbiota de la mama. También otros procesos, ¿qué pasa cuando una persona toma antibióticos? Que nuestro cuerpo produce biofilms y granulomas que van impidiendo que la microbiota se regenere adecuadamente, ¿vale? Es una muy buena pregunta que le podemos hacer, por ejemplo, a una madre que vemos que es una posible diagnóstico de mastitis subclínica, decirle si ha tenido antibióticos durante el parto o en el último trimestre. En problemas médicos, más o menos lo mismo que os he dicho antes, los antibióticos. Influye mucho si a la toma de antibióticos le ha sumado unos probióticos y unos prebióticos, que lo que hacen es contrarrestar un poco los efectos secundarios de los antibióticos, la producción de biofilm, los granulomas y la pérdida de la microbiota sana. Y la suplementación con hierro también se ha visto que influye en la microbiota de la mama. En una glándula mamaria sana y en una mastitis, lo que vemos, como podemos ver en la imagen de abajo, es que una glándula mamaria sana con unos factores predisponentes puede acabar en una mastitis por una disbiosis. Siguiente, por favor. El estrechamiento ductal cursa sin afección sistémica y con un hinchazón local del pecho mayor de lo normal. Vale, siguiente, por favor. Así, coloquialmente llamado plugin, obstrucciones o inflamación que se puede ver a nivel de microscopía y que está relacionada con una distensión alveolar, con proliferaciones distales de los conductos que forman parte de la secreción de leche y que puede ir acompañada de disbiosis. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que, pues, más o menos lo que hemos comentado antes, que el estrechamiento ductal por la subida de la leche no tiene por qué ir acompañada de una afectación sistémica,
pero que si no se trata acompañada de una disbiosis puede acabar en una mastitis inflamatoria. Siguiente, por favor. Siguiente. La mastitis inflamatoria surge cuando el estrechamiento ductal persiste, es decir, si yo tengo el conducto obstruido normalmente por un exceso, que como os vuelvo a repetir y sé que me repito mucho, pero es que es la clave de todo esto, del exceso de producción y la disbiosis se obstruye el conducto, si esto persiste, es decir, si yo no recupero esa microbiota, si yo no atiendo a esa madre, si yo no hago un diagnóstico adecuado de una mastitis subclínica, lo que voy a producir es una mastitis inflamatoria que ya va a cursar con afectación sistémica, aunque no tenga signos de infección. Es decir, la madre ya se va a encontrar mal, pero igual no tiene una fiebre de 38,5, pero la mujer no se encuentra bien. Siguiente, por favor. Siguiente. Cuando ya pasamos de una mastitis inflamatoria, hablamos ya de podemos pasar en casos más graves a una mastitis bacteriana, que se presentan como una celulitis, un eritema empeorado, que se extiende de una región concreta del pecho a otros cuadrantes. Aquí, bueno, yo supongo que como todas habrá gente, habrá matronas que hayan terminado su formación antes. Yo la terminé hace unos años, no muchos, pero hace unos cuantos, y también como enfermera lo vi. Las mastitis que se veían hace 10 años no son las mastitis que vemos ahora. Esos estamos estudiando, estamos diagnosticando mejor. Las matronas, sobre todo las que trabajamos en primaria, estamos haciendo un esfuerzo muy grande por estar presentes en todos los pospartos de las mujeres y ya no se ven estas mastitis bacterianas, que yo sé que sí. Luego en la ronda de preguntas habrá muchas que levantéis la mano que hayáis visto estas mamas inflamadas, eritematosas, calientes, que son mastitis bacterianas, que en este caso ya necesitarían un tratamiento antibiótico. Siguiente, por favor. Y que, bueno, si no se tratan, derivaría en acceso, que supongo que todas, por desgracia, también habremos visto alguno. ¿Cómo se traduce? Siguiente, por favor. ¿Cómo se traduce todo esto en la práctica clínica? ¿Qué es lo que tenemos que sacar nosotras en claro de esta webinar? Lo que tenemos que sacar en claro es que se nos está perdiendo, que nos estamos centrando muchas veces en la mastitis aguda, en lo que es la inflamación del pecho y los síntomas similares a la gripe. Se le está poniendo un tratamiento antibiótico, pero en ningún momento hemos incorporado el desequilibrio de la microbiota. Lo que se pretende con esta webinar es que al diagnóstico clínico de la mastitis, de la hinchazón y los síntomas gripales, le incluyamos el desequilibrio de la microbiota, que podamos hacer un cultivo de leche, que tengamos ese recurso como más a mano, ¿no? Para hacer un diagnóstico como matronas mucho más profundo y mucho más profesional. La mastitis subaguda, sobre todo es la parte grande del iceberg, la que está debajo, la que no se ve, en la que no tenemos los síntomas gripales, en las que ahí hay muchas madres que están sufriendo mastitis, que pueden dejar la lactancia, que no pueden tener una buena experiencia de lactancia, y se nos está escapando que analizando la microbiota o equilibrando esa microbiota podríamos salvar esa lactancia. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y siguiente, por favor. Me gusta ponerlo todo, gracias. La diferencia que hay entre la disbiosis de un estrechamiento ductal evoluciona una clínica de mastitis aguda o subaguda radica en la composición de la microbiota. Si vemos en la parte izquierda, es un poco lo que os he comentado antes, como el conducto de arriba, el que tiene muchos colorines. Si tú haces un cultivo de leche de ese conducto, de un conducto sano, ves una población de bacterias heterogénea, una población variada, ¿vale? Tienes muchos tipos de bacterias, todas conviven. ¿Qué pasa en el segundo conducto si analizamos la leche? Que hay más cantidad de bacterias y menos heterogénea. Es decir, para que lo entendáis un poco mejor, porque para mí ha sido más fácil entenderlo así, la microbiota no se compone solamente de uno o dos tipos de bacterias, hay muchos tipos de bacterias y todas son necesarias y todas están en equilibrio. En el momento que hay muchas bacterias de un tipo, que en este caso lo han puesto muy fácil para que se vea que son las de color, los puntitos negros, hay muchas más bacterias de las que debería haber en un conducto sano y son todas del mismo tipo, o de uno o dos tipos. Es lo que se produce cuando hay más unidades formadores de colonias en esa leche materna que vamos a analizar. Tú mandas la leche materna a analizar y tú vas a ver que si tú analizaras todos los tipos de bacterias, sí, vas a encontrar todos los tipos, pero vas a ver alguno que va a sobresalir mucho por encima de los demás, ¿vale? Normalmente, deciros que esta disbiosis
normalmente lo que vamos a ver en el cultivo de leche es que los lactococcus y los lactobacillus han bajado y han subido los estafilococcus, los streptococcus y el Corynebacterium. Mastitis agudas, diríamos que son un 2 y un 5%, normalmente producidas por el Staphylococcus aureus, que lo que hace el Staphylococcus aureus es producir una toxina que viaja a la sangre y es la que cursa con esa fiebre. ¿Qué pasa en las mastitis subagudas? Que el 20-30% están producidas por Staphylococcus epidermis y Streptococcus, que no producen esa toxina y no cursan con fiebre. Es decir, yo estoy teniendo una mastitis, pero esas bacterias que yo tengo por encima de lo normal que me están produciendo esa disbiosis, no me están produciendo toxinas que me deriven en una fiebre. Siguiente, por favor. A pesar de los buenos resultados del tratamiento antibiótico ante las mastitis bacterianas, porque es así, es decir, cuando tú tienes una mastitis bacteriana que hemos visto antes, que ya te derivan un eritema, que te derivan un flemón, que es un problema muy grave, tú tienes que manejar adecuadamente la congestión del pecho para prevenir la mastitis, para no llegar a una mastitis bacteriana, ¿vale? No solamente pensar en mastitis, hay que poner tratamiento antibiótico. No, mastitis, vamos a diagnosticarla, vamos a tratarla, vamos a ver, aparte de tener un correcto agarre, de procurar que no se haya producido una grieta que pueda producir una sobreinfección de la mama y que puedan entrar por ahí las bacterias, vamos a hacer un cultivo de leche. Vamos a ver esa leche cómo está, si es una microbiota sana, si no lo es, ¿vale? Porque estamos perdiendo toda esa ventana de diagnóstico que es la disbiosis. El diagnóstico clínico actual aceptado consiste en tratar los síntomas, pero incluyendo otros métodos analíticos basados en la evolución bacteriana de muestras de leche. Es decir, las matronas desde atención primaria tenemos la capacidad de decir, bueno, vamos a tratar lo que son los síntomas, vamos a corregir el agarre, vamos a hacer una buena historia de lactancia, cómo ha sido el parto de esa madre, cómo está haciendo la lactancia, cómo ha sido el posparto, qué ayuda tiene, pero bueno, también no nos cuesta nada, igual que analizamos un hemograma en un posparto, igual que pedimos un cultivo de orina cuando creemos que esa mujer puede estar teniendo una infección de orina, vamos a ver cómo está esa lactancia. Y yo os animo a que lo hagáis, que lo probáis, que analicéis la leche, que veáis cómo evoluciona, que después del tratamiento antibiótico y de los probióticos, cómo es esa microbiota, si ha mejorado, si no ha mejorado. Al final lo que las matronas necesitamos son herramientas para trabajar y tener un patrón diagnóstico claro, saber que las mastitis subclínicas existen, que las podemos diagnosticar nosotras y que las podemos tratar porque no son necesarios los antibióticos, ¿vale? Y bueno, hasta aquí. Siguiente, por favor. Ya. Si me queréis poner el vídeo, que creo que no me podéis ver, que lo tengo, porque me vierais un poco, me conocierais un poco. No sé si lo puedo poner yo o si me estáis viendo. Es que yo no me veo, no sé. Bueno, sí, espero que me estéis viendo. Deciros que nada, que veáis esta webinar como una oportunidad para las matronas, eso, para tener, para ampliar nuestros conocimientos, para eso, para tener un frente común y decir, oye, que sí, las lactancias, somos los profesionales de la lactancia, somos los que tenemos que estar de acuerdo y todos los recursos que tengamos a nuestro favor los tenemos que utilizar porque hay que luchar porque suban esas lactancias, porque esas madres tengan todo nuestro apoyo. Y bueno, que bienvenidas a todas. Muchísimas gracias por haberme escuchado este ratito. Espero poder quedarme a la ronda de preguntas. De verdad lo voy a intentar, pero tengo una situación personal un poco complicada ahora mismo. Lo voy a intentar y si yo no estoy, estará mi compañera Natalia de Danone, que bueno, ella me ha ayudado en toda la producción del PowerPoint y nada, que espero que vaya todo muy bien y que disfrutéis mucho de la webinar, igual que yo he disfrutado preparándola. Muchísimas gracias. De acuerdo, Blanca, pues muchísimas gracias por esta interesante y clarificante ponencia. Si te tienes que marchar, lo entendemos perfectamente. Voy a intentar quedarme en silencio y voy a intentar a ver si puedo. Voy a intentarlo. No hay problema. En cualquier caso, si nos acompañas, perfecto, y si no, Ojalá, fenomenal también. Mil gracias, de verdad. Gracias a ti, a todos, gracias. Hasta luego.
Bien, y a continuación paso a presentar a nuestro siguiente ponente. Él es Juan Miguel Rodríguez, profesor investigador en la Universidad Complutense de Madrid, y nos va a hablar sobre la evidencia clínica del Lactobacillus salivarius PS2 en la prevención y el tratamiento de la mastitis. Adelante, Juan Miguel, cuando quieras. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a ti por la presentación, también a FAME y también a Danone por invitarme a participar en esta sesión. Voy a compartir el... Elena, ¿se ve bien la presentación? Sí, se ve correctamente. Vale, muchas gracias. Bueno, pues voy a empezar en aquellos casos en los que la mastitis, por la intensidad que tiene, o ya digo, por la duración que tiene en el tiempo y que las medidas de manejo no han sido suficientes para solucionar el problema, pues muchas veces el recurso que se tiene a mano es el empleo de antibióticos. Obviamente, se han usado desde prácticamente desde siempre, pero obviamente también sabemos que llevan asociado una serie de problemas. El principal problema es el aumento de resistencias y, por ejemplo, en los últimos años vemos aislados de este tipo de casos que ya presentan multiresistencias a gran parte de los grupos de antibióticos más relevantes o clínicamente más relevantes. Entonces, este aumento de resistencias obviamente puede suponer un fracaso en el tratamiento, pero también a nivel global, a nivel de comunidad, pues obviamente supone una amenaza para la salud pública porque son microorganismos que se pueden adquirir. Pensar que, por ejemplo, Staphylococcus aureus o Staphylococcus epidermidis o cualquier otro microorganismo de este estilo no solo puede adquirir resistencia porque tenga genes transmisibles, sino porque realmente, por ejemplo, en los conductos galactóforos pueden formar biopelículas, lo que conocemos biofilms, que ya de por sí es una forma de resistencia a los antibióticos, incluso aunque aparentemente puedan ser sensibles. Y además, por otra parte, pensar que el uso de los antibióticos, pues obviamente si es necesario, pues es necesario, pero si se puede evitar, se evita también la alteración de la microbiota materna, porque la microbiota materna por vía vaginal, por vía intestinal, por vía salivar, por vía del calostro y de la leche, pues obviamente es la fuente de microorganismos más importante para un neonato, y cuando se altera esa transmisión vertical madre-hijo, lo que se está viendo es que realmente puede tener efectos, consecuencias a largo plazo, y es especialmente en el aumento de las tasas de enfermedades metabólicas o de base inflamatoria o autoinmune. Entonces, esto es un ejemplo gráfico, por ejemplo, de alguna cepa de que que hemos hablado en el laboratorio. Posiblemente algunas de vosotras lo hayáis visto en alguna presentación anterior, pero, por ejemplo, algún estafilococo en la foto superior, que digamos que es sensible, por ejemplo, a oxacilina, clozacilina, musacilina, este tipo de antibióticos beta-lactámicos, es una cepa resistente, es la de un caso de mastitis, cuando la ponemos en presencia creciendo en el medio de cultivo con el antibiótico de elección, por ejemplo, en este caso, clozafilina, no solo no lo inhibe, sino que realmente lo que vemos es incluso un crecimiento superior que en ausencia del antibiótico, mientras que cada vez menos frecuentemente aquellas cepas que son sensibles a los antibióticos, pues obviamente, digamos, el antibiótico ejerce su efecto, rompe sus paredes y obviamente los estafilococos mueren. Ya digo que desafortunadamente la tasa de estafilos, de streptos que son resistentes a antibióticos, lamentablemente está creciendo también de una forma relativamente rápida en estos últimos años. Entonces, esto plantea también necesidad de nuevas estrategias, sobre todo en el ámbito cada vez más potente de la microbiota y su impacto en la salud a medio y largo plazo. Entonces, estas nuevas estrategias, pues digo, para el control de bacterias que pueden causar este tipo de problemas, que no generen resistencias y que sean respetuosas con la microbiota, especialmente, vuelvo a repetir, con la transmisión vertical madre-hijo. Entonces, entre estas alternativas, aunque barajamos distintas opciones, incluso, por ejemplo, el empleo de fagos, que es una alternativa actual, aunque todavía muy poquito desarrollada, pues lo que nosotros teníamos a mano, teníamos una gran colección de bacterias aisladas de leche humana, de calostro de leche humana de mujeres sanas, entonces podría ser una opción. Entonces, pensar, la leche humana es una fuente de bacterias probióticas. Algunos casos, por ejemplo, estafilococos coagulasa negativos, como Staphylococcus epidermidis, puede comportarse, digamos, en términos científicos como un probiótico, por ejemplo, para inhibir Staphylococcus aureus. Pensar que el concepto de cepa, que muy pocas veces se emplea correctamente, pero el empleo de
cepa es muy relevante en estos casos. Para que os deis una idea, casos de mujeres de leche, una muestra de leche de una mujer sana, somos capaces de hilar hasta 15 cepas distintas de Staphylococcus epidermidis y 3 o 4 de Staphylococcus hominis en la misma muestra. O sea, una diversidad grande. Pensar que todas las personas que me estáis escuchando sois cepas humanas de Homo sapiens, pues entre las cepas de Staphylococcus epidermidis también hay una variedad genética relevante. Y en cambio, cuando hay casos de mastitis, como os ha comentado anteriormente, lo que estamos viendo es que realmente se selecciona una cepa concreta que aumenta muchísimo su concentración. Pero vuelvo a repetir que en estos microorganismos, todo lo que acaba en coccus parece que son cosas siempre malísimas y algunas veces no. Algunas veces hay cepas que son buenas candidatas, pero obviamente posiblemente no sea el momento adecuado para su desarrollo, o que posiblemente en 20, 30, 40 años sean microorganismos que se consideren desde esta perspectiva. También, por otra parte, afortunadamente, la leche humana también, aunque en menor medida, es fuente de bacterias lácticas o bifidobacterias, pertenecientes a especies que tienen la presunción cualificada de seguridad de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, de tal manera que por la historia de su uso, digamos, durante siglos a nivel humano, pues se considera que son seguras desde el inicio de la vida. Entonces, obviamente, para seleccionar las bacterias más adecuadas, pues la recomendación es seguir las recomendaciones de la FAO y de la OMS de 2002, es decir, que tengas que estudiar características relacionadas con la seguridad de muchas maneras, con la funcionalidad y, obviamente, también tener en cuenta aspectos tecnológicos, económicos o legales que pueden hacer que una cepa pueda salir al mercado o no. Obviamente, todo esto tiene que estar acompañado de ensayos clínicos dirigidos a una diana concreta para conocer la dosis, la posología, y si esto realmente llegamos a una conjunción de que esto sucede, una conjunción de estos factores, pues obviamente habrá un probiótico que habrá que comercializar y sobre el cual habrá que hacer un control de calidad, que también es un aspecto muy importante. Obviamente hemos trabajado con este tipo de cepas durante unos años y cada vez tenemos herramientas más potentes que nos permiten una mejor selección de las cepas más adecuadas en cada caso. Teniendo en cuenta eso, que siempre un poco, digamos, dentro de las aplicaciones con las que hemos trabajado, básicamente la más importante ha sido esta, la diana frente a la mastitis. Entonces, lo que hemos visto es que algunas cepas aisladas de calostro y de leche humana tienen propiedades que en principio parecen interesantes desde el punto de vista, como ves aquí en letra grande, de la salud mamaria. Nos da igual lo que hagan en otros ámbitos, pero lo que nos interesa es en ese ámbito particular. Y en primero de todo, pues obviamente que sean seguros para la madre y que sean seguros para el lactante, que tengan actividad antimicrobiana, pero nos da igual que tengan actividad antimicrobiana frente a Salmonella o frente a Escherichia coli o tal, sino que aquí lo que nos interesa es que sean actividad antimicrobiana frente a patógenos relacionados con mastitis, que pueden estar asociados a este tipo de problemas, que tengan actividad inmunomoduladora y, como otra vez aquí veis en otro color la letra y ampliada, a nivel mamario. Nos da igual lo que hagan en otras mucosas, lo que nos interesa es, digamos, la respuesta que pueden inducir en este ámbito. La mejora de la barrera epitelial mamaria también es un tema muy relevante que algunas cepas pueden hacer, y también la biosíntesis de algunos compuestos bioactivos, por ejemplo, sustancias que tienen cierta actividad antimicrobiana, péptidos antimicrobianos, también en el ámbito mamario. Y lo que hemos visto es que hay algunas cepas que pueden tener este tipo de propiedades y por ello, digamos, son candidatos o buenos candidatos a probióticos para mastitis. Pero bueno, entre este relativamente reducido número de cepas siempre hay que aislar alguna en particular. Y en este caso, un poco, de hecho, mi presentación va un poco dirigida a esta cepa. Quería presentar una cepa nueva que es Ligilactobacillus salivarius PS2. Entonces, esta cepa ha sido muy bien caracterizada. Conocemos el genoma de la cepa. El genoma de los microorganismos es importante porque algunas veces te da claves de lo que ese microorganismo es capaz de hacer, pero también es muy importante porque también te dice lo que ese microorganismo no puede hacer. Y a veces esa información es tan relevante como la primera. Y luego, además, esta cepa se ha caracterizado desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista de la funcionalidad en el ámbito mamario de una forma bastante extensa, tanto por métodos in vitro como métodos in silico. Métodos in silico quiere decir el análisis, precisamente lo que he comentado anteriormente, el análisis del genoma. Y pensar que, por ejemplo, esto es una pequeña frasecita aquí, y obviamente aquí podríamos estar yo creo que varias semanas simplemente hablando de los procesos de caracterización de la cepa que hemos llevado a cabo. Y ha sido un trabajo de aproximadamente 2-3 años haciendo distintas pruebas que tienen que ver con esas características, lo que he comentado anteriormente.
y hemos visto, yo digo, que esta cepa, entre las que teníamos disponibles, era una cepa que realmente sobresalía por las propiedades que tiene desde el punto de vista de la salud mamaria. Entonces, con esta cepa no solo la hemos caracterizado desde el punto de vista in vitro, como he comentado, pruebas en laboratorio o in silico analizando su genoma, sino que realmente con esta cepa hemos realizado ya diversos ensayos clínicos. Por una parte, un primer grupo de ensayos que era para buscar biomarcadores microbiológicos, inmunológicos y bioquímicos, y como veis aquí, no solo en leche, sino también en sangre y en orina, que son lugares donde te puede decir muchas cosas de lo que está sucediendo en el ámbito mamario, y asociados a la eficacia clínica para el tratamiento de las mastitis. Hay varias publicaciones, creo que todas ellas son de acceso abierto, que cualquier persona que esté interesada las puede leer. Quiero recalcar que los ensayos que se buscan biomarcadores, normalmente, como comentaré ahora en la siguiente diapositiva, suelen implicar a un número relativamente reducido de mujeres en este caso. Y es un número relativamente reducido porque se van a buscar pues, posiblemente varios centenares de biomarcadores y queremos ver cuáles son interesantes para ensayos clínicos ya más con un número de personas bastante mayor. Ahora los comentaré. Y luego, después de estos ensayos, de este ensayo que hicimos de búsqueda de biomarcadores, pues ya lo que hemos querido ver es si es realmente eficaz para la prevención de la mastitis en mujeres con un historial previo de mastitis, es decir, que acudían a nosotros porque realmente habían tenido casos anteriores y no querían volver a repetir lo que les había sucedido previamente, y a ver si había alguna manera de poder prevenirlo durante el embarazo, y posteriormente un segundo ensayo clínico con ya un número de personas bastante mayor, como comentaré ahora más tarde, en el cual ya eran mujeres embarazadas en general, sin tener en cuenta si habían tenido mastitis o no tras gestaciones previas. Obviamente en muchos casos también en algunos casos era el primer embarazo que tenían, ¿no? Entonces, para esto, la primera parte de estos ensayos clínicos comentaba que era la búsqueda de biomarcadores a nivel microbiológico, pero también inmunológico o bioquímico en distintas muestras biológicas de mujeres y tal. Entonces, como veis, se ve en esta diapositiva, en este caso se reclutaron 23 mujeres con síntomas clínicos de mastitis, obviamente con inflamación caracterizada por una presencia de dolor, y entre los criterios, digamos, de inclusión estaban que el recuento bacteriano en leche fuera por encima de 3,5, es decir, por encima de 5.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de leche, y que el recuento de leucocitos en leche estuviera por encima, como ves aquí, pues de 50.000 células por mililitro. Se incluyeron 8 mujeres control sin ningún síntoma de mastitis, todo ello controlado a través de matronas, en el cual el recuento bacteriano por debajo de 1.000 por mililitro y el recuento de leucocitos por debajo de 10.000 células también por mililitro de leche. A todas ellas, aunque se me ha olvidado en la diapositiva anterior, a todas ellas pues se le administró, digamos, pues no sé. Bueno, no sé si alguien tiene por ahí activado el micrófono, que se lo lleve por ahí, pero bueno, el caso es que a todas estas mujeres que tenían ya síntomas, obviamente, de mastitis, en el grupo mastitis todas mejoraron notablemente de los síntomas en el día 7 y tal, y realmente todas manifestaron que se encontraban prácticamente bien al final del estudio. El estudio duró 21 días, ya digo, aunque a partir del día 7 ya la sintomatología pues había reducido notablemente. Como ven aquí, el recuento de bacterias totales por mililitro, pues estamos del orden en el día 0 de una media de aproximadamente 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, y como se ve aquí se bajó un ciclo logarítmico prácticamente entrando en valores ya casi prácticamente normales en rango a la tercera tras 3 semanas de tratamiento. Y además cualquiera de los microorganismos, digamos, que a veces están implicados en este tipo de problemas, estafilococos coagulasa negativos, sobre todo epidermidis, aureus, algunos estreptococos, algunas coronibacterias, todos ellos su concentración era sensiblemente inferior cuando comparábamos la leche de una madre antes y después del ensayo. Como ven aquí también en algunos parámetros, por ejemplo, el recuento de células somáticas. Las células somáticas es un término que incluye a las células del sistema inmunitario, que están aumentados cuando hay inflamación, pero también a las células epiteliales, que se descaman también como consecuencia de un proceso inflamatorio. Y aquí, como se puede ver también, pues la diferencia que hubo prácticamente de medio ciclo logarítmico, que fue estadísticamente significativo. Más aún, por ejemplo, la concentración de leucocitos de polimorfonucleares
tumores, que como ven aquí la reducción fue realmente grande. Y en cuanto a las células epiteliales, vuelvo a repetir que es una parte del recuento de células somáticas, como ven aquí también disminuyó aparentemente de una forma importante, pero en este caso la diferencia no fue estadísticamente significativa. Para resumirlo un poco, porque realmente nos llevaría a algunas diapositivas, digamos, a nivel inmunológico se observó, por ejemplo, en algunos factores inmunológicos relevantes para la salud mamaria y también relevantes en algunos casos para el desarrollo del lactante, se dio, por ejemplo, un aumento significativo en las concentraciones de IgG3, un aumento significativo en los valores de esta citoquina, la TGF-beta2, y esta es importante porque es uno de los grandes mecanismos que induce respuestas de tolerancia a los antígenos a los que se va a exponer el lactante en las primeras etapas de su vida. Otro factor es un factor de crecimiento también muy relevante para el desarrollo del lactante, que es el factor de crecimiento endotelial, y una reducción, por ejemplo, de la interleuquina 8, que es un marcador típicamente asociado a inflamación. Todos estos valores fueron estadísticamente, pues, como ven aquí, también bastante significativo. Y curiosamente también en las muestras, por ejemplo, en las muestras de sangre, se veía una reducción también estadísticamente significativa en algunos parámetros, estas cosas que tienen estos nombres tan raros y tan largos y tal, pero que son marcadores de estrés oxidativo. O sea que realmente incluso el nivel de estrés oxidativo evaluado con estos parámetros también se había reducido como consecuencia del tratamiento con esta cepa. Comentaba que también se analizaron, aparte de muestras de leche, se analizaron muestras de orina y en este caso, entre otras cosas, se hizo un análisis metabolómico. El análisis metabolómico no lo hicimos nosotros, lo hizo un grupo de la Universidad de Barcelona, especialista en el tema y de una forma totalmente ciega. Y lo que vieron es que al principio como ven aquí, al principio del ensayo, lo que se veía en las muestras de leche era mucha lactosa, y se ve mucha lactosa porque está alterada la permeabilidad del epitelio mamario. La lactosa no tiene que aparecer en muestras de orina, pero en caso, por ejemplo, de este tipo de problemas, vuelvo a repetir, sí que puede suceder por la alteración de la permeabilidad en el ámbito mamario. Y luego lo que se ve también, todos estos puntitos que ven aquí con IB y con tal, es por ejemplo, la presencia de residuos de nolotil, o el IB, la presencia de residuos de ibuprofeno o de otros antiinflamatorios, porque la mujer lo estaba tomando porque le dolía. Curiosamente, al final del ensayo, prácticamente de una forma casi no totalmente, pero casi perfecta, digamos, se volvieron a agrupar. Ya digo, las muestras están cogidas al azar, o sea que se dividieron en dos grandes grupos, lo de la izquierda que les muestro, que es el día 0, y lo de la derecha, que es justo el día 21 después del tratamiento. Y aquí lo que se ve es que aquí ya no hay lactosa, o sea que realmente se ha restaurado esa permeabilidad del epitelio mamario con mecanismos que también son bastante relevantes o bastante interesantes. Y no aparece realmente en residuos de ningún antiinflamatorio, es decir, que no lo está tomando porque en principio en ese momento no lo necesita. Y aquí en el cuadro superior lo que se ve también es una cosa interesante, y es que aparecen metabolitos que son producidos como consecuencia de la actividad, de la viabilidad, del metabolismo propiamente dicho, de la cepa que se está inoculando, ¿no? Entonces, digamos, también un marcador, digamos, de viabilidad y de actividad de esa cepa que se está administrando. A nivel de transcriptómica también obviamente es bastante complejo, como se puede imaginar, pero se hizo también en las muestras se hizo con las células del sistema inmunitario aisladas a partir de las muestras de leche y también de las muestras de sangre. Simplemente les muestro a modo de resumen, quien esté interesado, también es otro artículo que es de acceso abierto. Lo que se veía es que también, de hecho, de una forma totalmente a ciegas, con un grupo muy potente desde el punto de vista de transcriptómica, también había una división prácticamente casi perfecta entre las mujeres, las muestras en el momento inicial. Este cuadro tiene que ver con los leucocitos mamarios, o sea, con las células del sistema inmunitario en el ámbito mamario, y lo que se ve en el momento inicial es que hay una sobreexpresión, estos colores más intensos, más rojos, más fuertes, digamos, hay una sobreexpresión de aquellos genes que tienen que ver con las rutas de muerte celular, de apoptosis y de inflamación, mientras que al final del ensayo lo que se ve es una sobreexpresión de los procesos celulares normales en las células del sistema inmunitario, aumento de sistemas de secreción, aumento, ya digo, de este tipo de genes. Ya pasamos a los ensayos que comenté antes a nivel de prevención, y comentaba que el primero que habíamos realizado era con mujeres que tenían una historia previa de mastitis, y ha sido uno de los ensayos. Siempre realizar ensayos clínicos es realmente un reto y a veces es complicado en la práctica, pero este ha sido uno de los ensayos más fáciles de realizar porque realmente teníamos una N que podía haber sido triple, cuádruple de la que realmente tuvimos, porque ya digo, había muchas mujeres que habían tenido mastitis tras embarazos previos y que realmente querían buscar
analizar si habría alguna solución para tratar de evitarlo. Esta es un poco la que teníamos a mano. Sabíamos que era una cepa que son seguras durante el embarazo. Sabemos que es una cepa que, por ejemplo, entre otros efectos colaterales positivos, es que tiende a que un embarazo sea a término, que no haya prematuridad. Ya digo que es una cepa segura durante embarazo. Entonces, en este caso, en este ensayo participaron 108 mujeres embarazadas. A partir de la semana 30 de embarazo se distribuyeron de forma aleatoria en dos grupos. Un grupo, 55 mujeres recibieron esta cepa concretamente, otro grupo recibió un placebo. Entonces, luego, las mujeres en el grupo probiótico recibían esta cepa aproximadamente 10 a la 9 unidades formales de colonia todos los días, mientras que en un sobre muy parecido, con prácticamente indistinguible del anterior, este otro grupo de mujeres todos los días también tomaban su placebo hasta el parto. Y luego se siguió, digamos, la mastitis durante los 3 primeros meses posparto, pues obviamente porque normalmente suele ser el periodo de tiempo en el que la incidencia es mayor. Y fíjense, en el grupo probiótico hubo un 14 mujeres, es decir, un 24% que desarrollaron este tipo de problemas, frente al 57%, casi al 60% de las mujeres que tomaron el placebo, es decir, una diferencia muy significativa. Y además, en cualquier caso, cuando se presentó más mastitis, siempre eran los síntomas más suaves y la concentración bacteriana bastante menor en aquellas mujeres que habían recibido el probiótico, y es lo que se muestra en esta gráfica. Ven aquí, por ejemplo, que las mujeres que no habían tenido mastitis, a pesar de no tener mastitis, siempre en el grupo probiótico la concentración sumada de estafilos y de estreptococos en leche era menor que aquella que recibió el placebo. En aquellos casos de mastitis subagudas y tal, pues también la concentración fue sensiblemente inferior en las mujeres que recibieron el probiótico que en el placebo, y lo mismo sucedió en aquellas mujeres, y incluso de una forma más marcada en aquellas mujeres que desarrollaron mastitis agudas. Con esto ya paso al último ensayo, el último que se ha realizado. También tienen aquí la referencia, también es una revista de acceso abierto, o sea, pueden tener acceso sin ningún problema y sin ningún coste. Este caso estaba dirigido a las mujeres sanas, a la población general, ya no que tuvieran mastitis ni ningún tipo de cosa, simplemente que fueran mujeres sanas con un embarazo completamente normal. Se designó de esta manera como estudio premium y tal, se desarrolló de la mano de Danone, que ayudaron mucho al desarrollo, al correcto desarrollo del ensayo clínico. Y ya digo, iba dirigido un poco el objetivo a la prevención de mastitis cuando se administra esta cepa durante el final del embarazo y al principio de la lactancia. En este caso participaron 328 mujeres. Fue un ensayo multicéntrico que implicó a 4 países: Alemania, Austria, Polonia y España, 16 centros distintos de reclutamiento, y duró pues 3 años, desde el 2014 hasta el 2017. El diseño que ven aquí, pues ya digo, es un estudio de intervención randomizado, doble ciego, controlado con placebo, grupos paralelos. Es decir, que digamos, desde el punto de vista del diseño, posiblemente sea difícil encontrar un diseño que vayamos más a ciegas de qué es lo que puede estar pasando. El producto de ensayo fue nuevamente la misma cepa, Ligilactobacillus salivarius PS2, un sobre al día con la misma concentración que comentado anteriormente. También hubo un excipiente que era indistinguible del producto del ensayo, y el periodo de intervención, como ven aquí, fue desde la semana 35 del embarazo hasta la semana 12 posparto. Entonces, ¿cuáles fueron los parámetros o los objetivos? Pues hubo un objetivo primario, que era a ver si se disminuía la tasa de incidencia o de riesgo de mastitis, un exploratorio para conocer el tipo, la duración, la severidad de los mastitis en caso que se presentara, otro secundario, es decir, la recurrencia de episodios de mastitis, y obviamente también importante la seguridad, pues obviamente si pudiera haber algún tipo de efecto adverso, por leve o poco frecuente que fuera. La mastitis fue definida como la presencia de al menos 2 de los siguientes síntomas, los que ven aquí: dolor en el pecho, eritema en el pecho, ingurgitación no aliviada por atema, temperatura por encima de 38 grados, porque siguiendo los criterios de Linda Quist de Suecia, que también muchas de ustedes conocerán, que ha trabajado mucho en mastitis y tal, pues según ella, según esta matrona sueca, con esta combinación incluye cualquier tipo de mastitis, clínica o subclínica. Obviamente también durante este ensayo fue vigilado por matronas, algunas pues, que las conocerán, las conocerán ustedes y tal, y también se determinó pues el índice de severidad de mastitis, ya digo, también digamos propuesto por Linda Quist.
Entonces, se reclutaron 328 mujeres, al final 300 son las que tuvimos datos, porque algunas pues por no adherencia de ensayo, porque tuvieron porque tuvieron que dejaron de tomarlo, porque tuvieron que tomar un antibiótico, por cualquiera de los criterios, digamos, de exclusión o de interrupción del ensayo. Tuvimos datos de 300 mujeres, y entonces simplemente de forma resumida, vuelvo a repetir, quien tenga interés puede leer el artículo que está a libre disposición. Esta cepa redujo significativamente la incidencia de mastitis. Para que vean aquí, las mujeres 144 mujeres que tuvieron el placebo tuvieron un 14% de incidencia de mastitis frente al 6% de la que tomaron la cepa. Es decir, que la posibilidad de padecer mastitis, como ven aquí, es un 60% menor en el grupo que tomó esta cepa concreta. Además, también es importante el tipo de severidad de mastitis. En el grupo que tomó esta cepa concreta, el porcentaje de mastitis agudas, que también se han comentado, como saben ustedes también de sobra, pues obviamente son clínicamente las que cursan con la sintomatología, pues obviamente peor y tal, pues también fue menor. Como ven aquí, mastitis agudas en el grupo placebo, cuando se presentaba mastitis, el 47% de ellas eran agudas frente a un 22% en el grupo que tomaba esta cepa. Y además, en el grupo también que tomó esta cepa, el Lactobacillus salivarius PS2, la severidad de la mastitis era menor cuando se evaluó 2 semanas después del inicio del episodio. Aquí, pues la bajada, pues obviamente fue bastante más acusada en el grupo que había tomado esta cepa. Además, obviamente, también llevó aparejado un menor uso de antibióticos. Y piensen también que en este menor uso de antibióticos, no solo los antibióticos para tratamiento de este problema en el pecho, sino los antibióticos para cualquier uso durante ese periodo de la vida en el cual también el uso de antibióticos suele ser relativamente elevado. Y además, también de una forma interesante, pues en cuanto a efectos adversos, y piensen también que cuando hablamos de efectos adversos en un ensayo clínico, no quiere decir que tenga relación con la cepa. Se evalúa cualquier efecto, cualquier cosa negativa para la salud que haya pasado. Si vas por la calle y te atropella un coche, eso es un efecto adverso durante un ensayo clínico. Pero obviamente, pues la matrona, el médico en cuestión de cada centro, tenían que evaluar si ese efecto adverso era relacionado con el uso del probiótico o realmente era una cosa circunstancial. Y lo que se observó es que no había ninguna diferencia en este sentido entre el grupo placebo y la ingestión de esta cepa probiótica. Esta cepa de Danone yo creo que ya la ha comercializado en China durante un cierto tiempo, y también quería en este documento de consenso, que obviamente, como todos los documentos de consenso, yo creo que por definición son controvertidos, yo participo de una forma un poco una forma concreta, y es que las demás personas y otras personas también que pertenecen a la Academia esta de Better Feeding, lo que querían que apareciera es por primera vez este término de mastitis subagudas, porque creen que es relevante y que se está viendo, pues obviamente, una cosa que ha sido muy controvertida y que ha sido contestada, por lo que se está viendo es prácticamente en todo el mundo, pues que es una cosa relevante y es un problema relevante para la lactancia. Y también la intervención que yo tuve puntual en este consenso es también que por primera vez se hacía referencia a que algunas cepas concretas podían ser útiles para ciertos tipos de problemas durante la lactancia. Y vuelvo a repetir la importancia del concepto de cepa. O sea, no todos los Lactobacillus salivarius tienen las mismas características. No todos ellos pueden ser útiles para este tipo de aplicación, igual que sucede con otros microorganismos para otras aplicaciones. Y simplemente para acabar, también yo creo que a lo mejor alguna de ustedes lo habrán visto en alguna presentación previa que he hecho y tal. Entonces dice, bueno, pero realmente tienen interés la mastitis, sea del tipo que sea. Pues obviamente las mastitis suelen ser frecuentes, inesperadas, suele ser una experiencia frustrante y una experiencia dura. Y ya tener mucha más experiencia en ese sentido que yo. Y por ejemplo, este es un chiste, que proporcionado por una persona que trabaja en el grupo de Donna Guedes en Australia y tal. Digo, me pasó una especie de cómic, ¿no? Dice, bueno, pues una vez el hombre que viene aquí a la izquierda, dice, una vez me encontré un oso grizzly cara a cara, era él o yo, así que le tuve que disparar entre los ojos. Y aquí la mujer dice, bueno, pues yo una vez tuve un niño que tenía la cabeza como una calabaza, esperé un dolor tal, y espera, un dolor tremendo, no sé qué, y que no me ponga al hablar de la mastitis, ¿no? Como una experiencia, pues obviamente realmente dura. Y vuelvo a repetir, también se ha comentado anteriormente, que es que realmente hasta hace muy poquito tiempo es que ni siquiera había una prueba diagnóstica. Que dice, bueno, pues recuerdo hace 25 o 30 años, cuando empezamos a trabajar con este tipo de temas, relacionado con niños prematuros y con este tipo de cosas, en las cuales se hacían encuestas a mujeres y ¿tiene una lactancia normal? Y contestaban, sí. ¿Le duele al lactar? Sí, mucho.
Entonces, digamos, una cosa está de asociar una lactancia normal con algo que es doloroso, cuando obviamente no debería ser así. Entonces, la mastitis es la principal causa médica de destete precoz. Obviamente, pues posiblemente las primeras sean motivos laborales, sociales, económicos o lo que estimen oportuno. Y obviamente la lactancia, digamos, lo que da una serie de instrucciones que posiblemente la vayamos a ver cuando seamos adultos y especialmente cuando seamos ya bastante mayores. Y esta relación entre la salud cuando nacemos y la salud que vamos a tener cuando seamos ya bastante mayores es una cosa que cada vez se está poniendo más de manifiesto, a pesar de las dificultades que hay obviamente para ser una persona durante muchas décadas de su vida. De tal manera que obviamente la lactancia materna es sinónimo de salud pública. Muchas veces en el ámbito especialmente médico, esto de la lactancia a veces es el patito feo de estas cosas, va, tampoco, si tampoco, sí, vale, muy bien, pero tampoco es que sea tan y tal. Y realmente, como bien saben en los países escandinavos, realmente la lactancia materna es uno de los pilares más importantes de la salud pública, pues siempre obviamente que sea posible, y de ahí un poco la necesidad de la OMS y de otros organismos internacionales de fomentar su práctica. Ya finalmente, ya a modo de conclusiones, pues obviamente la leche humana contiene una microbiota específica que se transfiere al lactante, juega papeles relevantes para la salud materno-infantil. Hay ciertos factores que pueden provocar una disbiosis mamaria, y si eso se mantiene en el tiempo o es suficientemente intensa, puede derivar en una mastitis. Es una de las principales razones para un abandono temprano de la lactancia. Algunas cepas bacterianas presentes en la leche humana, y en este caso he tenido el placer de presentarle el caso del Lactobacillus salivarius PS2 por la relevancia que puede tener en este ámbito, pues tienen potencial para ser empleadas como probióticos para la prevención o el tratamiento de la mastitis. Y ya digo, espero sobre todo que sea una cepa que pueda ser útil pues para las mujeres lactantes. Y nada, muchas gracias por su atención, y cualquier cosa que comentemos o ahora a continuación o cuando quieran, pues estoy a su disposición. Tengo el vídeo inactivado, no puedo activarlo. Ay, Elena, el vídeo no se ve, pero hoy... Ah, sí, ahora te veo. De acuerdo, gracias, sí. Bien, muchísimas gracias, Juan Miguel, por también interesantísima ponencia sobre la importancia de la microbiota y en concreto sobre esta cepa, Lactobacillus salivarius PS2. Muchísimas gracias por tu intervención. Y a continuación pasamos al turno de preguntas. Quería comentar también en un momentito, porque se ha conectado más gente después de hacerlo al principio, que las preguntas se llevarán a cabo en el apartado de Q&A, que en la parte superior de las pantallas. El chat está desactivado y también tendréis un cuestionario de satisfacción que agradeceríamos que podáis implementar. Bien. Tenemos aquí una pregunta que entiendo que es para Blanca, que habla sobre que si los síntomas nos informan sobre la causa de mastitis y ello nos puede indicar cómo actuar, aún así si se hace un cultivo de leche, si hay que tratar con antibiótico hasta que salga el resultado o se espera intentando corregir el agarre, el vaciado eficaz, etcétera, etcétera. Sí, Blanca, no sé si... Disculpa, me vais a perdonar que no reactivo el vídeo porque estoy ocupada ahora mismo y no puedo atender el vídeo. Mirar, sobre la pregunta, yo comento, si tenemos que esperar al cultivo, lo ideal sí es esperar al cultivo. Lo ideal es esperar al cultivo ¿por qué? Porque a no ser que, depende, si tú ya estás con una sintomatología de 38,5, por ejemplo, en ese caso tú ya estás afirmando que esa madre tiene una mastitis bacteriana, una mastitis que necesita un tratamiento antibiótico, ¿vale? En el caso de 38,5 y que la madre tenga muchísima sintomatología, yo ahí sí recomendaría iniciar un tratamiento antibiótico junto con el probiótico, uno de amplio espectro que te cubra varios tipos de bacterias,
para que así sepas, más o menos tengas cubierta antes de llegar a tener lo que es el cultivo de la leche. En el caso de que tú tengas una sospecha de una mastitis subclínica y no tengas una sintomatología tipo gripe, sería suficiente con lo que es paracetamol, cambio de postura, agarre y esperar al cultivo. Eso sería lo ideal. No sé si he contestado a tu pregunta. De acuerdo, Blanca, muchas gracias. Nada, sí. Vale, no sé, bueno, esta webinar iba más enfocada a la importancia de la microbiota y de los probióticos en mastitis, pero no sé si nos podréis hablar de la relación de probióticos y preeclampsia. ¿Qué se conoce al respecto? Yo creo que esa pregunta la podría responder mejor Miguel Ángel. Bien, perfecto, Miguel Ángel. Sí, no, incluso Juan Miguel la puede contestar. Digo, pues el caso es que la verdad que es interesante, digo, porque es curioso, salió una revisión del Cochrane hace unos meses un poco que incidía en esa línea. Hasta se han hecho varios ensayos con mujeres, sobre todo durante un embarazo, mujeres obesas y tal, con predisposición a tener, digamos, o con un índice de masa corporal realmente alto, con cierta tendencia, con problemas ya cardiovasculares y metabólicos de base, con cierta tendencia a tener preeclampsia. Lo que se ha visto de los probióticos en general es que, salvo un ensayo, que fue el que, digamos, un grupo de Australia hizo hincapié, pero salvo un ensayo en concreto en que las mujeres ya tenían obesidad mórbida y un montón de problemas, los demás ensayos lo que veían es que no tenían ninguna incidencia ni en la presión sistólica ni en la presión diastólica, al revés, mejoraban el resultado del embarazo y tal. Pero esos son, ya digo, esos estudios, ya digo, se puede revisar, hay metaanálisis y tal para en ese caso concreto. En este caso concreto que comentamos, precisamente la cepa está desarrollada para que durante el embarazo no solo no haga nada negativo, sino que realmente sabemos que prácticamente al tomarlo y tal, es que casi desaparece la prematuridad. O sea, todas las mujeres van a la semana 39, 40, ya digo, y es muy raro que haya un caso de prematuridad. Es curioso porque en ensayos clínicos, en otros paralelos que se han hecho con ello, es que realmente se ve lo mismo. Y es curioso también porque en algún hospital en concreto, algunas veces en casos concretos no lo han solicitado cuando hay un riesgo muy grande de aborto ya en la semana 25, 24, 23, y realmente se ha sido capaz de llegar a una semana 34, 35 y tal. Entonces me refiero que una cosa son los probióticos en general, y los probióticos en general, tanto la funcionalidad como la seguridad, hay que analizarlo cepa a cepa, y vuelvo a recalcar eso y tal. En cualquier caso, en la eclampsia lo que se ha visto es que prácticamente la inmensa mayoría de las cepas son seguras y no causan ese tipo de problema, no es un riesgo de preeclampsia, y en este caso concreto, esta cepa en concreto, no solo reduce las tasas de preeclampsia, sino que, vuelvo a repetir, cualquier causa de prematuridad, de paso prematuro y tal, realmente lo reduce, y es un poco de la cepa de la que yo puedo hablar. Perfecto. Juan Miguel, muchas gracias. Otra pregunta es cómo, con toma de antibiótico por otro motivo, como por ejemplo puede ser una infección de orina, ¿habría que aumentar la dosis del probiótico preventivo en la mujer? Eso, curiosamente, ya digo, fíjate, los antibióticos también sería un tema para estar aquí hablando tiempo. O sea, para hablar no tiempo me refiero, piensa, las bacterias en los conductos galactóforos, se ha comentado también anteriormente, se disponen formando biopelículas. Entonces trabajamos mucho con biopelículas. Por ejemplo, las ondas nasogástricas de los niños prematuros se forman biopelículas, y tienes ahí todos los nosocomiales porque son los que se conocen cómo hacerlo, y eso es una forma de resistencia frente al propio sistema inmunitario y frente, por ejemplo, a los antimicrobianos. Pero me refiero que en un lugar donde se ha formado una biopelícula, no todos los antibióticos que tienen un antibiograma te dice que el microorganismo es sensible hacen efecto, porque, por ejemplo, hay muchos antibióticos que son insolubles en la matriz de una biopelícula. Entonces, si son insolubles en una matriz de biopelícula, aunque en el laboratorio, cuando está aislado el microorganismo y el antibiótico le está pegando tortas por todos lados, puede ser eficaz, el problema es que luego a lo mejor no tiene esa correspondencia real con la práctica clínica. Por poner un ejemplo práctico, que muchas veces lo hablamos con los servicios de microbiología de algunos hospitales y tal, es una persona cuando en un catéter en un hospital tiene un Staphylococcus epidermidis, pues la gente se lleva las manos a la cabeza y se pone vancomicina por vía intravenosa. De tal,
pero a nadie se le ocurre poner, por ejemplo, un beta-lactámico, porque digamos, puede funcionar, pero la tasa de funcionamiento es mucho peor que, por ejemplo, la que pueda haber en una amigdalitis o en otro tipo de problema causado por microorganismos relativamente parecidos. Entonces, ya digo que eso por un lado. Luego, también quería comentar con relación a esto, es que muchas veces, por ejemplo, en una misma muestra de leche te encuentras que hay una cepa de un estafilococo, una especie concreta, otra de otro, y a lo mejor una de un estreptococo. Y muchas veces el problema que hay es que los antibióticos que le va bien a uno, al otro no le va bien. De tal manera que a lo mejor uno disminuye, pero el otro aumenta. Con lo cual, hay veces que o hay mejorías iniciales, pero luego no se mantiene en el tiempo, o hay recurrencias, o hay este tipo de problemas. Ahora, si os digo la verdad, justo hemos desarrollado una técnica que te permite analizar todos los microorganismos que tienes la sensibilidad, todos a la vez, o sea, de lo que puedes tener, con lo cual la verdad que se ahorra tiempo y yo creo que tal, y espero que en algún día en los laboratorios de microbiología también se pueda tener implantado. Y luego finalmente, que me he ido por las ramas, pero para contestar un poco, Elena, a lo que preguntabas, muchas veces, por ejemplo, aunque el antibiótico nunca, hay antibióticos, pues obviamente que los tienes que tomar porque es esencial y es necesario y siempre es un riesgo-beneficio y tienes que utilizarlo. Entonces, si tienes que utilizarlo, siempre sería conveniente por lo menos esperar a tomar el probiótico al menos 2 horas después de que hayas tomado el antibiótico, siempre que sea posible, porque digamos que el antibiótico llega a nivel, digamos, cuando es por vía oral, llega al ámbito gastrointestinal, se absorbe con cierta rapidez y entonces cuando el probiótico llegue, por lo menos que no se encuentre con los residuos, digamos, de esa toma del antibiótico. Entonces ya digo que eso. Hay veces que también se puede duplicar la dosis, a lo mejor por la mañana y por la noche. También cuando se habla de los probióticos, que quiero matizar una cosa que también es importante. Hay probióticos que se ven y dicen, tómalo en ayunas. En ayunas nunca se debe tomar un probiótico. Nunca se debe tomar porque justo tenemos un pH tremendamente ácido en el estómago. Entonces pasan allí y hay una mortalidad relativamente alta. Siempre mejor después de comer. Perdona, Elena, que me enrollo mucho. No, muy interesante. Gracias. Bien, no sé, Blanca, si nos puedes contestar a esta siguiente pregunta, te la hago a ti porque no sigo el orden, por si tienes que marchar. Nos comenta alguien que desde atención primaria no pueden solicitar cultivos de leche por problemas con el laboratorio y comenta si el tratamiento sería comenzar con un probiótico al comienzo de los síntomas, sin realizar cultivo de leche previo. Sí, me da mucha pena lo de que los laboratorios todavía no admitan las muestras de leche, porque al final son muestras de productos vivos como de otros. Yo os animo aún así que lo enviéis, porque yo en la zona donde yo vivo, yo empecé a hacer cultivos y yo los enviaba con los volantes normales y al final me los acabaron cogiendo y nunca he tenido ningún problema, sin ser una prueba que aparezca específicamente en el volante de los cultivos. Mi recomendación es que si os dais cuenta en las diapositivas que hemos visto durante la webinar, cuando hay un estrechamiento ductal, normalmente y va acompañado de una disbiosis, que suele ser lo que pasa durante el posparto, solo la toma de probióticos y prebióticos ya va a ayudar a que esa flora de la microbiota de la mama mejore enormemente. Entonces, solamente con eso ya igual mejoras la clínica y no llega a evolucionar, mejora lo que es la estrechez del conducto de la mama y no llega a producirse una mastitis inflamatoria que luego produciría una mastitis aguda. O sea que mi recomendación es que sí, que empezáramos con probióticos cuando viéramos y sospecháramos una mastitis subaguda, porque no es necesario poner antibióticos en mastitis aguda, perdón. Una subaguda sí. De acuerdo, Blanca. Muchísimas gracias. Bien, Juan Miguel, a continuación 2 preguntas que yo creo que van en la misma línea. Una es si se puede utilizar esta cepa, Lactobacillus salivarius PS2, junto con antibiótico, y otra que va en la misma línea y nos pregunta si sería correcto iniciar conjuntamente el antibiótico y el probiótico o primero uno y otro después. Bueno, es un poco lo que iba comentando. Realmente cuando es estrictamente necesario usar un antibiótico por lo que se considere oportuno y tal, ya digo, siempre el probiótico puede ayudar un poco también a mejorar o a reducir el impacto que el antibiótico pueda tener en cualquier ámbito, incluido obviamente el mamario también. Entonces, ya digo, entonces puede tener utilidad, yo creo, sin duda. En ese caso, vuelvo a repetir,
decir, digo, sí que sería necesario, si es posible, separar al menos 2 horas, primero el antibiótico y luego el probiótico, 2 horas después de haber tomado el antibiótico. Si hay veces, porque hay veces que digo, "Joder, es que entonces no descanso, entre que estoy con el niño, con no sé cuánto y tal, si ahora tengo que esperar 2 horas, me tengo que tomar a las 8, a las 10, no sé cuál, hay veces que digo, "Joder, es que ¿cuándo me lo tomo? ¿Cuándo duermo? ¿Cuándo descanso?". Yo qué sé, ese tipo de cosas. A veces, si no es posible, ya digo, no es recomendable, incluso aunque se tome a la vez, es mejor tomarlo a la vez que no tomar el antibiótico solo, ya digo, siempre que sea posible. Pensar que, por ejemplo, cuando hablamos de mortalidad, un antibiótico, por ejemplo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, una de las pruebas que pide es que un bicho, cualquier microorganismo utilizado como probiótico, sea sensible a los antibióticos clínicamente relevantes para que no contribuya a difundir resistencias a antimicrobianos. Entonces, digamos que son sensibles a los antibióticos. Sensibilidad quiere decir que a lo mejor muere un 99%, pero si en una cepa estamos administrando 1 por 10 a la 9, un 1% significa, significa 10 a la 7. Entonces, 10 a la 7 no es la dosis óptima, pero también es una concentración que puede, digamos, ayudar a que posteriormente al empleo del antibiótico la recuperación también sea más rápida y que los síntomas secundarios también sean menores. Perfecto, de acuerdo. Sería, por aquí nos pregunta Sandra Montaña, si sería correcto el uso generalizado de probióticos o únicamente en caso de mujeres que tengan factores de riesgo. Sí, la verdad que es una pregunta que es una pregunta de esas trampas, ¿no? Según contestes lo que contestes, vas a contestar mal. Digo, porque a veces cuando dices, bueno, pues a lo mejor yo lo tomaría. Ah, pero entonces es que el embarazo y la lactancia no es natural. Sí, pero también se toma, yo que sé, ácido fólico el embarazo o suplementos de cosas y tal para mejorar el estado de salud. O sea, ya te digo, yo creo que los resultados que se ven es que obviamente, digamos, reduce el riesgo. Reducir el riesgo no quiere decir que todas las mujeres embarazadas van a tener mastitis. De hecho, no sucede en la mayoría de los casos, pero sí que sucede en un porcentaje relevante de casos. Entonces, yo creo que es una práctica que, si es posible, es interesante y sobre todo en cualquier mujer embarazada, pero sobre todo si se han tenido sintomatologías en casos anteriores, pues yo creo que simplemente las estadísticas no engañan, y sobre todo la práctica, los ensayos, la verdad que la experiencia que ha sido bastante gratificante en ese sentido. Perfecto, Juan Miguel. También, hay quien te da las gracias por tu trabajo y dedicación a este tema y nos preguntan si podrías dar alguna recomendación dietética que pudiese mejorar la efectividad de esta cepa. Sí, esa es la pregunta del millón, ¿eh? Que no creas tú que si yo supiera la respuesta iba a estar aquí, de tal. Digo, pensar que la nutrición es como la nutrición a día de hoy es casi como el fútbol, ¿no? Que cada uno somos entrenadores y nuestro equipo ganaría todo y todos sabemos todo y cosas, recomendaciones que son muy dispares. Entonces, ya digo, es una pregunta siempre muy recurrente. Bueno, ¿y qué hago? ¿Qué tomo yo para mejorar este tipo de cosas? Muchas veces, por ejemplo, cuando se hacen análisis ya metataxonómicos bastante más complejos, digamos, de lo que se puede hacer en un servicio de microbiología de forma normal en un hospital como servicio de apoyo a los centros de salud o a los hospitales. Por ejemplo, lo que se ve también es que, aparte de los estafilos, los estreptos que están aumentados, normalmente en casos de mastitis, sean agudas, sean subagudas y tal, lo que se ve, por ejemplo, es una depleción de bacterias anaerobias estrictas, o sea, de bacterias anaerobias estrictas y tal, que al final son las que cortan el bacalao con lo difícil que es cultivarlas a día de hoy en el laboratorio. Estas bacterias estrictas, lo que les gusta mucho para alimentarse esto no es nada científico, ya digo, y cualquiera que me pregunte negaré que lo he dicho, pero el caso es que, de un punto de vista así coloquial o ya digo de tal, por ejemplo, fíjate, las partes estas vegetales, estas que son fibrosas, tallosas, o sea, que tienen tallos, yo qué sé, incluso el interior, por ejemplo, zonas de calabacín, berenjena, todo este tipo de tal, pero todo lo que son lechugas, coles, ya digo, todo dentro de lo que a la gente le siente bien y que obviamente no tenga problemas para tomarle, pero todo ese tipo de cosas que tienen, ya digo, esos colores blanquecinos que parece fibrosa, en algunos casos obviamente no es el caso, como el calabacín, calabazana, que también tal, ese tipo de sustratos, nuestras células intestinales y tal no la pueden utilizar. En cambio, los microorganismos anaerobios estrictos sí que la utilizan, y estafilos estrictos no pueden hacerlo porque no tienen las enzimas necesarias para poder hacerlo. Entonces, de esa manera también yo creo que ayudamos un poco a ese tipo de microorganismos que, por otra parte, están alterados cuando existe este tipo de problemas, pero también están alterados cuando existe cualquier tipo de problema, digamos, ya sabes, tan lo de moda que está la microbiota intestinal y todo ese tipo de cosas, cuando se ven, por ejemplo, ahora esa pandemia que hay de que a la gente le sienta mal comer, y de eso viene todos los días mucha gente,
que oje, tengo flatulencia, estoy hinchado, no sé qué, síntomas o así un poco inespecíficos. Muchas veces cuando se hacen ensayos de ese tipo, justo lo que te faltan es ese tipo de microorganismos, porque son los que metabólicamente son muy potentes y lo que hace es que no tengas ese tipo de sintomatología, sino que de los nutrientes pues obtengan compuestos más sencillos, más estables y que no te dan problemas. Pero es curioso porque en la mastitis, ya digo, cuando hay esa alteración se ve un perfil parecido. Entonces, con ese tipo de productos se puede, digamos, modestamente, pero se puede ayudar. Perfecto. Muchísimas gracias. Bien, Blanca, si estás por ahí, no sé si nos puedes contestar. Alguien pregunta que no se ha hablado de calor, pero ¿se debe usar calor y probiótico? Yo si quieres te doy mi opinión. Bien, también, se acepta. Blanca, que yo, el calor en mastitis jamás en la vida, jamás, y ha sido una práctica súper frecuente, y a lo mejor sea controvertida y hay gente que opine lo contrario por su experiencia y tal, pero me refiero que poner calor local en una infección, o sea, por lo menos cuando hay una infección, joder, estás ahí conduciendo y todo, digo, ten cuidado, Blanca. Claro, no, sí, Juan Miguel. No, yo no estoy conduciendo, está conduciendo mi marido, no pasa nada. Vale. Pues el caso No tú pasa nada. No, imagínate, no, fíjate, qué cuadro. imagínate que es como nosotros, donde si pusieras el propio pecho, donde nosotros ponemos las placas para hacer los cultivos, o sea, en condiciones que para el microorganismo que te cause el problema son ideales para su crecimiento, ¿no? Yo, Juan Miguel, estoy contigo y voy a hacer un poco, porque mi forma de ser es así también, lo voy a explicar un poco a mi manera y a mí me parece un poco que esto que todavía se tiene, ¿no? De los cataplasmas y de las soluciones con calor y con frío y aplicarse, no sé, me parecen un poco que ya son cosas que las matronas somos profesionales científicos que estudiamos y hay una evidencia que está publicada y yo creo que ya nos tenemos que dejar un poco de las medidas estas físicas, ¿no? En plan, me duele la cabeza, o ponte un paño caliente, o ponte un paño frío, me duele la mama, nos vamos a ver, hay una infección, hay un estrecho del conducto, que es lo que está pasando, porque al final lo que vamos a hacer es estar poniendo parches y entretener a una madre que igual va a perder la lactancia, porque no lo estamos tratando adecuadamente. Yo no estoy nada a favor, y ya si Juan Miguel dice lo del calor, que es una barbaridad, yo también lo pensaba y lo sabía. Pero vamos, totalmente desaconsejado lo del calor y lo del frío. Yo creo que hay que tratar las mastitis por la causa y desde dentro, no desde fuera. Esa es mi opinión. Perfecto, muchas gracias a los dos. Y ya vamos con las dos últimas preguntas por la hora que es, que yo creo que las puede responder Juan Miguel. Nos dice si en el estudio citado se tuvo en cuenta la microbiota de base de las mamas, el tipo de parto, uso de antibiótico intraparto. Sí, realmente se tuvo en cuenta, fue exhaustivo. Ya digo que desde ese punto de vista, la verdad que el personal de Danone se centralizó desde Holanda, o sea, desde Holanda fue, digamos, la central y tal. O sea, pensar que fue exhaustivo, o sea, había, ya digo, que participó alguna, no sé si Isabel de Parla o Toñi de San Chinaro, algunas matronas que realmente participaron en el ensayo vamos, aquí en la parte española, y la verdad que realmente su participación fue fundamental, por lo menos para nuestra corte de tal. Entonces, el caso es que se tuvo en cuenta, hubo diarios electrónicos, se le dio tablets a todo el mundo, o sea, para seguir y tal. O sea, pensar que todo llegaba en frío desde allí, se aleatorizaba, o sea, solo había una persona en Holanda que sabía la aleatorización para que no hubiera ningún problema, pero, por ejemplo, todos los envíos que se llevaban a Alemania o a España y tal, venían con su registro de temperatura individualizado y si se pasaba 0,5 grados, ya había que avisar al monitor si eso se podía servir o sea, que realmente fue tremendamente estricto y se vio tal. Hay una cosa curiosa y bueno, la verdad es que no sé si decirla porque al final luego nunca sabes si es casualidad o ha sido o tiene algo que ver, pero el caso es curioso porque una de las cosas que nunca hemos puesto ahí tal, porque tampoco sabemos explicar y a lo mejor simplemente ha sido una casualidad y no tiene nada que ver ni con el probiótico ni con nada, es que, por ejemplo, la cantidad el número de partos de nalgas fue mucho menor en el grupo probiótico que en el otro, pero eso sí que fue una cosa que prácticamente no hubo ni uno en el grupo. Y ya digo, quiero decir que esas cosas ya sabes que cuando se hacen análisis estadístico, hay cosas que tal, pero hay cosas que a veces son coincidencias y que obviamente es una casualidad. Pero fue curioso ver eso. Ya digo, sabemos que es una cepa que tiende, ya digo, que la verdad que ahí en ese sentido sí que podría ser una aplicación futura interesante, ya digo, digamos, proteger, digamos, que evitar la prematuridad en los partos, pero ya digo, salió cosas que sean curiosas y se tuvo en cuenta todo, se miró la microbiota inicial y tal. La verdad es que el ensayo tiene un montón de datos, lo que pasa es que al final
lo que quisimos es, sobre todo valorar la parte, o sea, la parte, digamos, relevante para una profesional. O sea, en el sentido que luego hablan, no sé qué, de estudio metatasómico, el ADN de Roseburia, Fecalibacterium, y a eso a la gente le suena chino, y a nosotros a veces también, de tal. O sea, pero lo que queremos es un poco si realmente previene o no previene. Digamos un poco, y era un poco lo que todos estábamos un poco dirigidos hacia tal. Porque ya digo, datos alrededor de ese estudio, la verdad es que se generaron un montón y espero que alguna vez también se salgan a la luz. Perfecto. Y bueno, supongo que la respuesta va a ser que sí, por lo que has comentado previamente, mujeres sanas y por cómo iban enfocados los estudios en mujeres con antecedentes, pero si se recomendaría utilizar un probiótico de manera sistemática en mujeres que hayan tenido mastitis en lactancias anteriores. Yo, ya digo, esta simplemente le digo la experiencia personal, o como comentaba cuando estaba dando la presentación, que fue un ensayo súper fácil con lo complicado que es muchas veces hacer los ensayos, ¿sí? Con las auditorías, historias de estas y tal. Pero en este ensayo es que yo creo que fue un ensayo casi a petición popular. O sea, me refiero que llegó un momento en el que cuando estamos con los proyectos de investigación y con los ensayos clínicos y tal, es que realmente todos los días venía alguna mujer para decir, oye, es que ¿no te acuerdas? Tuve en embarazo y tuve aquel problema en el embarazo previo, ahora estoy embarazada y es curioso también, ya digo, eso también la experiencia y el contacto con las mujeres, obviamente tenéis vosotros muchas más que la que pueda tener yo, pero me refiero a un comentario frecuente en las mujeres cuando, ya digo, todos los ensayos que hemos hecho, todos los proyectos de investigación que hemos tenido, era, estaba preocupada por el parto, cómo iba a ser el parto, si iba a ser largo, si iba a ser corto, si iba a ser doloroso y tal. En cambio, la lactancia pensaba que era una cosa que tú te pones aquello y es cuando me he encontrado problemas, y problemas de difícil resolución y problemas que voy dando tumbos y tal. Y en ese sentido yo creo que Blanca lo ha apuntado, yo creo que es importante que cuando una mujer tiene problemas se le hagan todas las pruebas a la vez. Hay muchas veces que, sobre todo años atrás, veíamos que veían mujeres después de 3 o 4 meses, la postura para aquí, la no sé qué para allá, la lengua no sé qué, la anquiloglosia, la esto, y luego un cultivo 3 meses después. Y yo creo que lo que es importante es tratar de hacerlo eso lo más rápidamente posible y valorarlo de una forma integral desde todos los aspectos que son irrelevantes para que la lactancia no sea dolorosa. Y la verdad es que es curioso también un poco la experiencia un poco que tenemos es que mujeres que en principio no tenían idea de hacer una lactancia larga, tenían pues tengo los 16 semanas de baja y ahí voy a ver lo que pasa ya a posteriori. Pues han hecho lactancias largas porque, ya digo, la experiencia un poco, no, obviamente no todas las mujeres, obviamente y tal, pero me decían, dice, joder, ahora que estoy disfrutando de esto, porque yo pensaba que era normal que te doliera, que ya digo, que a mí me parece un poco lo gordo de esta situación, o sea, que se achaque yo digo, bueno, si tienes la pierna rota te dolerá al andar, pero lo que no es normal es andar, como que te duela la pierna una persona que tiene, dice, ¿tienes las piernas sanas? Sí, ¿te duele al andar? Muchísimo. O sea, esa percepción, yo creo que esa es un poco lo que deberíamos y tal. Está claro que si hay dolor es porque está inflamado y se tendrá más éxito o menos éxito en tratarlo. Ninguna enfermedad hay el 100% de solución a un problema para ningún problema de salud, pero me refiero que si te duele es porque está inflamado, no porque te tenga que doler la lactancia obligatoriamente, ¿no? Perfecto. Sí, nos lo has explicado, la verdad es que mejor imposible. Así es, no normalizar el dolor en la lactancia, qué importante. Sí, yo te Bien, digo, Elena, perdona, digo, muchas veces ya digo que es curioso también, ya digo que a mí, entre comillas, o sea, el tema de esta lactancia me gusta mucho, todo lo que quiere y tal, realmente al final del día me da igual que una mujer del pecho o no el pecho, ella tendrá que tomar la decisión que sea sobre sus connotaciones laborales, sociales, familiares, todo lo que ella tenga en mente, pero lo que está claro es que es un pilar importante de la salud y muchas veces yo creo que se infravalora o se minusvalora de forma sistemática. Por ejemplo, es curioso que una serie de televisión o una película de cine se puede hacer críticas de estas incluso ofensivas sobre la lactancia. Esta no sé qué y tal. Oye, no verás nunca una crítica a una fórmula infantil, porque a lo mejor te ponen una demanda a ver qué has dicho y tal. En cambio, digo, es una cosa sobre la cual se puede burlar, se puede no sé cuánto, se puede no sé qué. Y vuelvo a repetir que siempre muchas veces para la salud tomamos como referencia a los países escandinavos y si tomamos la referencia como países escandinavos, lo que ellos han puesto es la prioridad, una de las prioridades grandes sobre la lactancia. De ser los países con las tasas de lactancia más bajas del mundo, son actualmente los países con las tasas más altas de Europa. Y simplemente porque se paga a la mujer o se le da un sueldo digno y tal para una baja prolongada de lactancia. Y aquí todavía no somos incapaces de pasar a 16 semanas. Y a mí me parece muy bien, y con esto acabo, que no, me parece muy bien desde un punto de vista masculino mío, que si yo tengo un hijo, cuando tuve un hijo, me gustaría haber tenido tiempo y tal. Pero en este caso se da el mismo baja y tal. Y si una mujer quiere dar el pecho, ¿qué hace? A 16 semanas y tal, pues que a lo mejor tuviera prioridad. O sea, tuviera prioridad y decir, oye, si yo tengo esto, yo quiero mucho a mi hijo y si le tengo que dar un biberón puedo dárselo igual que a mi mujer, pero sí, pero yo no le puedo dar el pecho, o sea, que eso está claro. Entonces, digamos que no fuera ninguna imposición ni una obligatoriedad, pero sí una opción que se pudiera tener, ¿no?
Está claro que los permisos prolongados ayudarían mucho en este proceso. ¿Hay tiempo para 2 preguntitas más o cómo lo veis? Juan Miguel, ¿puedes? Yo puedo hasta por la noche, lo que queráis. Pues nada, 2 preguntas más y de verdad que ya lo dejamos aquí porque ya son casi media. Vale, preguntan si los probióticos funcionan igual, si la mastitis se produce desde el principio o si, por ejemplo, pues a partir surge una mastitis a los 2 años de edad del bebé. Sí, normalmente comentaba antes con la etiopatogenia de algunos de estos casos y tal, digo, realmente la formación de biopelículas es un tema importante en la patogenia. Entonces, cuanto más fina es la biopelícula, digamos, más posibilidades hay de que más rápidamente mejore. La verdad que es curioso porque siempre asociamos mastitis con la lactancia y tal. Y hemos tenido, ya digo, la verdad, casos curiosos de estos que vienen desde mastitis de una niña de 3 meses hasta de una mujer de 90 y tantos años, que obviamente son casos excepcionales comparado y tal, pero realmente incluso en algunos de esos casos hemos visto que puede, en esos casos, digamos, tan excepcionales y que ya no y tal, realmente incluso puede ir bien, ¿no? Perfecto. Y luego, bueno, también de nuevo entiendo que sí, pero en caso de grietas por dificultades en el agarre y demás, ¿se podrían dar probióticos para prevenir mastitis y problemas de infección? Yo creo que sería interesante, ya digo, muchas veces, fíjate que, por ejemplo, siempre las grietas se suelen asociar pues, a los primeros momentos, al agarre y todo ese tipo de cosas, si pones un niño por primera vez y estas cosas y tal, pero cuando tienden a persistir en el tiempo, fijaros que muchas de las bacterias que luego causan problemas en el interior del pecho, por ejemplo, es normal tenerlas a concentraciones bajas, pero si son oportunistas puras y duras. Entonces, si por ejemplo una cepa de aureus o una cepa de epidermidis, por ejemplo de aureus que produce toxina exfoliativa, te puede ayudar a la formación de una grieta o puede contribuir a que eso vaya adelante. Entonces, en ese sentido, todo lo que vaya en esa dirección yo creo que puede ser una ayuda. Vuelvo a repetir que no hay nada perfecto y que tal, pero realmente lo que vamos es que realmente es una ayuda para que esas cosas duren el menor tiempo posible. Perfecto. Pues muchísimas gracias por estas ponencias tan interesantes. Gracias a todas las personas asistentes. Y bueno, decir que se ha preguntado varias veces, lo contesto así rápidamente, que la grabación estará disponible tanto en la web de FAME como de Nutricia para poder verla en diferido. No sé si vais a aportar algún enlace a alguno de los ponentes o queréis añadir algo. Yo no, pero vamos, si quiere cualquier persona, o si quiere desde el FAME o lo que sea, cualquier enlace a cualquiera, que ya digo que son de acceso libre, gratuito y tal, si queréis que yo lo mando a la federación o lo mando a Federa, Perfecto, que perfecto. tal, eso sin Pues si ningún llega problema. alguna solicitud a CADE, te lo haríamos llegar. Perfecto. Los enlaces, PDFs o lo que queráis. A lo mejor Natalia también comenta algo a ese respecto. Sí, Sí, Natalia, adelante. solo puntualizar que estará disponible tanto en la web de FAME como en la de Nutricia Profesionales, que se pueden registrar en la misma y que se avisará por newsletter cuando esté disponible ahí. Y de igual forma tendrán también acceso a los estudios que el profesor Juan Miguel ha desarrollado y el link a PubMed, que es donde están indexados. Vale, perfecto. Y Muchísimas gracias. agradeceros a FAME, a Blanca y a Juan Miguel vuestras excepcionales ponencias y el esfuerzo en preparar todo esto. Gracias. Muchísimas gracias. Blanca, que todo vaya fenomenal. Gracias. Muchas gracias. Que vaya muy bien, Blanca. Y Muchísimas gracias a los gracias. asistentes también por estar ahí. Por Perfecto. supuesto, Gracias a muchas ti, Natalia, gracias. por Sí. todo. Dios. Pues sí, Muchas gracias. gracias Hasta luego. Buenas tardes a todos. Hasta luego, Blanca. Bien, sí, pues lo dicho, gracias por supuesto a Blanca, a Juan Miguel, a todas las asistentes, a Nutricia por patrocinar esta muy interesante webinar y a CADE también por ser nuestra anfitrión y hacerlo posible.